Desde hace un tiempo me he topado con personas que quieren saber cómo llenar un formulario ETA, que es el nuevo requerimiento del gobierno de Canadá para gente que quiere venir de visita, en este caso mexicanos o gente de otros países de América Latina. El problema con este formulario es que se llena únicamente en inglés o francés y por eso las dudas de la gente. Lo primero que vamos a hacer para este llenado es ir a la página www.cic.gc.ca. Una vez ahí vamos a ver que se puede escoger el idioma y si tienes alguna facilidad en alguno de los dos, aunque sea un poquito, escoge el que aplique para ti. En mi caso, el inglés. Aquí en la página del gobierno vamos a encontrar la sección de migración y ahí nos vamos a ir a visitar. En el lado derecho podemos encontrar la parte que dice ETA. Ahí le vamos a dar clic y aunque son muchos clics, les pido que tengan un poquito de paciencia. El llenado del formulario en realidad no es difícil, simplemente que hay gente que no entiende las preguntas que se le hacen. Aquí vamos a dar clic en aplicar en línea. Y si se fijan en esta página, tenemos la opción de ver la información en español. Esta es información de ayuda, información que nos indica que tenemos que tener el pasaporte, abrir el formulario, tener un sistema de pago a la mano y que se va a recibir un correo en más o menos unos minutos o que en algunos casos puede tomar hasta 72 horas en caso de que ellos requieran un poco más de información antes de aprobar la solicitud. Asimismo, tenemos que en este inciso podemos encontrar una guía completa que nos ayuda con este llenado, nos va a llevar paso a paso y también tiene opciones en el caso de que estés ayudando a alguien o en el caso en el que vayas a llenarla para ti mismo. De regreso a la página principal, aquí vemos que nos dice las opciones de pago, nos las lista. Nos da algunos avisos importantes que también hay que leer con cuidado. Ya que hayas leído toda esta sección, vas a solicitar un ETA y aquí también te va a dar un ejemplo de cómo se ve el pasaporte, en dónde se encuentra el número, en dónde se encuentra el código del país y otros datos que sabemos que trae nuestro pasaporte. Vamos a ir a solicitar un ETA y aquí ya empieza la parte que es en realidad el formulario, lo que vamos a llenar y lo que únicamente se encuentra en inglés o en francés, como habíamos mencionado. Muy bien, la primera pregunta que nos va a hacer es si estamos llenando esta aplicación para alguien más o para nosotros mismos. Si es para alguien más, le vamos a dar que sí. Como en este caso del ejemplo vamos a llenarlo para uno mismo, vamos a poner que no y vamos a darle continuar. La segunda pregunta es qué tipo de documento vamos a utilizar. En este caso, el mío es un pasaporte ordinario o regular, pero si tú tuvieras uno distinto, tienes que escoger la opción que aplique para ti. Al mismo tiempo podemos ir viendo las indicaciones de la guía, porque es muy conveniente que aquí está traducida cada una de las opciones que te dan los menús. Muy bien. Lo siguiente que nos pregunta es qué país es el que nos dio el pasaporte. En mi caso, México, así que voy a buscar. Vamos a ver. Aquí está, México. Y después la nacionalidad, que en mi caso también la nacionalidad es mexicana. Y aquí está Tomás, México. Después nos piden los detalles del pasaporte, por eso es importante tenerlo a la mano. Vamos a inventar aquí un número y después tenemos que repetir ese número, tal cual. Después nos piden los apellidos. Para este video voy a inventarme unos apellidos. Me disculpo de antemano si estoy usando los apellidos tal cual de alguien que sí exista.
Nótese que no estoy usando acentos. Esto es porque cuando hice mi propio ETA, los acentos me los rechazó por completo. Lo siguiente que pide es la fecha de nacimiento. Supongamos que nací en el 82, por decir cualquier cosa. Me voy a ser un poco más joven de lo que soy. Que nací en julio y que nací en el día 10. El género, masculino, femenino, sin especificar, en este caso femenino. Y el territorio o país en el que naciste. En mi caso, también nací en México, como había dicho. México, aquí está. Después piden la ciudad en la que naciste. Yo voy a poner que Cancún, porque me gusta la playa. Y después van a pedir la fecha en la que nos dieron el pasaporte y la fecha en la que este expira. Supongamos que yo saqué mi pasaporte en el 2011. Digamos agosto, digamos el 5. Dependiendo de cuántos años hayas pedido tu pasaporte. En el caso de México me parece que lo dan por 1 año o por 5 o por 10. Pongamos que yo pedí el mío por 10 años. Y entonces expira en la misma fecha. Todos estos datos están, por supuesto, en el mismísimo pasaporte. Ahí los puedes encontrar. Es más, aquí en la guía te indica en dónde vas a encontrar cada uno de esos detalles. Y te dicen dónde encontrar la fecha de expedición y la de caducidad del pasaporte. Muy bien. Los siguientes son detalles personales. Te van a preguntar si tienes una nacionalidad adicional. En mi caso no, pero si tú la tuvieras, aquí puedes escoger de qué país es tu otra nacionalidad. Después te van a pedir tu estado civil. A ver, vamos a avanzar también en esta guía. Como verás, aquí a un ladito, en el lado derecho, te va a dar la traducción de cada una de las opciones que aparecen en el menú. Supongamos que soy divorciada. Y luego te va a preguntar si alguna vez has aplicado para una visa, un ETA, un permiso para trabajar, estudiar. Esto porque cuando ya has tenido alguna clase de documento expedido por las oficinas de Migración Canadá, vas a contar con un número que es único y que va a aparecer en todos tus papeles. Este número se llama el UCI, que es el número único de cliente, y lo tienes que escribir aquí. Supongamos que tuvieras un número, generalmente es de 8 dígitos. Y aquí lo tienes que poner otra vez exactito, ¿no? Vuelves a escribir tu número. Obviamente, si esta es la primera vez que solicitas un ETA, entonces simplemente le vas a decir que no y continuamos. En la siguiente sección nos van a preguntar cosas sobre el empleo, la ocupación. A ver, vamos a la guía. Aquí pasa una cosa bien curiosa. Supongamos que soy ama de casa. Si soy ama de casa, ya no tengo que dar más datos. Si soy desempleado, ya no tengo que dar más datos. Pero, por ejemplo, si eres estudiante, vas a tener que poner el nombre de tu escuela, el país, la ciudad y desde qué año estás en esa escuela. Si, por ejemplo, yo me dedicase al arte o la cultura, me van a pedir, cualquier otro de las opciones aquí, de las áreas en las que uno puede estar desenvolviéndose, te van a pedir más datos. Por ejemplo, cuál es el título que tienes, el nombre de la empresa o escuela para la que trabajas, el país o territorio en el que trabajas, la ciudad y desde qué año. Supongamos para estas finalidades que yo soy ama de casa. Después te va a preguntar en qué idioma prefieres que se contacten contigo. Por supuesto que solo te van a dar inglés o francés, así que si tienes facilidad con alguno,
pues elige ese, porque es importante que entiendas lo que te van a decir en el correo. Después te pide un correo electrónico válido. Obviamente yo me voy a inventar uno para esta finalidad. Ana82 micorreo.com, y luego te pide que vuelvas a ponerlo. Si cometes algún error, como aquí en este caso, que estaba escribiendo todo mal, al darle guardar te va a dar un error y te va a pedir que lo corrijas. Tienen que estar exactamente iguales estos dos campos. Después pasamos a la dirección a donde vives. Por cierto, aquí en la guía están las traducciones de todas las áreas de las posibles ocupaciones que puedas tener. Aquí te piden número de departamento o de unidad si aplica, si no, simplemente lo dejas vacío. Te piden el número de la casa, el número o nombre de la calle, etc. Entonces, supongamos que yo vivo en las oficinas de Google México y ellos están en 445, este es el número 445 de la calle Montes Urales. Entonces vamos a poner calle Montes Urales. Y el resto de la información, Lomas Virreyes, etcétera, lo vamos a poner aquí en la línea 2. Nótese nuevamente que no estoy poniendo acentos. Ciudad, México. País, México nuevamente. Y distrito o región si es que aplica. En nuestro caso no aplica. Ahora vamos a pasar al área de información sobre el viaje. Aquí te voy a preguntar si sabes cuándo vas a viajar a Canadá. Si dices que no, como en el caso anterior, ya no tienes que dar absolutamente nada más de información. Pero si tienes un estimado, te va a preguntar cuándo más o menos vas a viajar y te va a pedir datos de tu vuelo. Si no sabes cuándo vas a viajar, lo mejor que puedes hacer es simplemente poner no. Si no tienes todavía tu vuelo comprado, lo cual es recomendable que no lo compres hasta que tengas tu permiso, lo mejor que puedes hacer es simplemente no dar más detalles. Aquí las preguntas que te van a hacer ya son más una cuestión histórica o general de tu persona. Lo primero que te preguntan es si alguna vez se te ha negado una visa, un permiso, si se te ha negado la entrada al país, pero no es solo a Canadá, también te preguntan si algún otro país o territorio. Si nunca se te ha negado, si nunca has sido rechazado, dices que no. En caso de que sí hayas sido rechazado, tienes que dar un poco más de información. Obviamente esta información la tienes que dar en el idioma que estás llenando el formulario. En mi caso tendría que poner esta explicación en inglés. Si tú elegiste llenarlo en francés, tiene que ser en francés. Si tú no hablas el idioma, que sería la razón por la cual estás viendo este video, lo mejor que puedes hacer es redactarlo en español, aparte, ya sea a mano o de manera electrónica, y pedirle a alguien que te haga la traducción. Y entonces regreses acá y vuelves a empezar desde el principio, llenas todo tu formulario y pones aquí tu explicación. Lo mismo aplica para todas las otras preguntas. En caso de que sean afirmativas las respuestas, tienes que dar más detalles respecto a cada una de ellas. La segunda pregunta es sobre si has sido alguna vez arrestado por algún crimen, ya sea en Canadá o en cualquier otro territorio. Vamos a poner que no. La siguiente pregunta es si has estado en contacto cercano con una persona con tuberculosis. Tampoco. Y la última pregunta es si tienes alguna condición de salud que reciba tratamiento médico regular. De la misma manera, si llegaras a poner que sí, tienes que dar más detalles. Este último cajón es en caso de que tengas una razón por la cual estás viajando a Canadá, o sea, más allá de que vayas a ir de paseo,
Si tienes un familiar que está en el hospital o si vas a ir a una boda, la boda de tu hija, de tu hijo, de tu sobrino, aquí es en donde pones esa explicación nuevamente en el idioma que hayas escogido para llenar el formulario. Finalmente viene el consentimiento y declaración. Como en cualquier otro formulario, aquí están algunas leyes y al final lo que estás diciendo es que declaras que has leído, entendido todos los datos que están aquí, que la información que tú estás metiendo al formulario es verdadera, que no estás mintiendo. Entonces aquí le das que aceptas y luego a manera de firma te va a pedir tu nombre tal como aparece en el pasaporte. En el caso del nombre inventado sería así. Ups. Y entonces cuando hayamos terminado y firmado vamos a pasar a pagar. Si no hubo ningún error en tu llenado, vas a pasar a la siguiente pantalla. Si te sale algún error, tienes que regresar al inciso en donde hayas cometido ese error y componerlo. Aquí, como bien te dice la pantalla, no es un recibo. Aquí nada más te está explicando la cantidad, qué es lo que estás llenando, qué tipo de aplicación, la cantidad y el precio. Y entonces aquí le damos para ir a pagar y aquí escoges con qué método vas a pagar. Y como cualquier otro pago en línea, te pide el nombre de la persona de la tarjeta de crédito, el número de la tarjeta de crédito, la fecha de expiración y el código de seguridad. Obviamente esta parte ya no la vamos a llenar porque pues si has comprado alguna vez en línea ya sabes cómo hacerlo. Al final simplemente le das procesar transacción y debes recibir en cuestión de minutos, a veces un par de horas, un correo por parte de Inmigración Canadá en el que te va a indicar que ya tienes tu permiso o que no lo tienes. En caso de que requieran más información, ellos te van a contactar por medio del mismo correo electrónico y te van a decir, bueno, requerimos que nos mandes esto o aquello. Básicamente eso es todo, ese es el llenado, es muy fácil, es bastante rápido y la respuesta por parte de las autoridades es muy rápida también. Yo les recomiendo tener este documento a la mano cuando estén llenando porque les pueden surgir dudas, es normal, si es la primera vez que llenas este documento vas a preguntarte, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué era aquello? Entonces, este documento es muy bueno. Eso es todo por mi parte, les deseo muchísima suerte, que obtengan su ETA y que tengan un viaje muy divertido a Canadá.